Lo hago yo. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. Pueden seguirme en las pantallas si no tiene Biblia. Voy a leer de la Reina Valera. También les refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre, a medida que estudiamos tu palabra hoy, que nuestra estimación a Cristo sea incrementada, que seamos formados por estas palabras, transformados por estas palabras, que te obedezcamos, que te glorifiquemos en nuestras vidas. Y oro por todos aquellos que han sido soberanamente ordenados a que estén aquí, Señor, que uses tu palabra para formarles en ellos tu carácter. Oro todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Este es un pasaje acerca de persistencia. ¿Es la persistencia buena? ¿Siempre? La compañía de cable me llama todos los días casi. Y esa es una persistencia que no es santa. Pero mucha de la persistencia es buena en nuestras vidas. En nuestras vidas, alguien que necesita un trabajo y sigue aplicando en trabajos y agarra un trabajo, es buena persistencia, ¿verdad? O a lo mejor usted toma una prueba y la sigue tomando la prueba, el examen, hasta que pase el examen. Eso es una buena persistencia. Si usted está en un matrimonio, que usted está batallando en el matrimonio y usted tiene que amar a su esposa sacrificialmente y tiene que ser persistente en amar a esa persona, a esa esposa, ese tipo de persistencias son buenas, ¿verdad? Persistencia santa. Y en este pasaje nos dice una parábola el Señor acerca de una viuda, la cual es persistente a un juez injusto. Y, y lo que de Jesús está queriendo decir es de que cuando tú deseas algunas cosas, tú oras constantemente y tú perseveras. ¿Por qué? Porque Dios es más grande y mejor que este juez y Él te va a dar lo que tú deseas. El problema es de que este pasaje se saca fuera de contexto, ¿verdad? Es como que si Jesús estuviese diciendo: cuando tú quieres nada, no pares de pedírselo a Dios. Eventualmente Él va a estar tan cansado de ti que Él te va a dar lo que tú quieres. Como si la oración fuese una manera para torcer el brazo de Dios, y eso no es así. El contexto nos ayuda aquí. Mike nos ha estado predicando acerca del regreso de Jesús, ¿verdad? El discurso de Jesús nos muestra en el capítulo 17 de Lucas, y este pasaje encaja en este contexto de que cuando oramos, por lo que estamos orando es por un regreso del Señor Jesús, ¿verdad? Orar por eso es algo bueno, es bueno para la gente de Dios. Ahora, cuando yo digo que la gente puede pensar de que solamente oramos por eso, no, quiero que sepan que todo lo que bueno que queremos en nuestras vidas y lo que no queremos en nuestras vidas ¿acaso tú deberías orar por todas las cosas que quieres en tu vida? Oramos por muchas cosas. Si tú necesitas algo, tú oras por eso, ¿verdad? Tú oras por protección, tú oras por provisión, tú oras por reconciliación, tú oras por... Es bueno orar por cosas de aquí y allá, pero es importante entender que la oración más grande que podemos tener es por el regreso del Señor Jesús, porque cuando Jesús regrese, todas las cosas por las cuales hemos orado en contra van a terminar, como por el pecado, la enfermedad. Todo eso va a terminar cuando regrese el Señor Jesús. Y todas las cosas por las cuales hemos orado que queremos: provisión, protección, felicidad, gozo, todo eso lo vamos a recibir y aún más cuando el Señor regrese. Entonces,
Todo lo que pasa ahorita está apuntando hacia el futuro, hacia el regreso de Jesús. Entonces, los seguidores de Jesús son llamados a orar por el regreso de Jesús y entonces nos da una lección buena en un ejemplo no muy bueno. Aquí hay una viuda y un juez injusto y esta viuda quiere algo y dice la gente de Dios tiene que orarle a Dios persistentemente, esperando de que Dios va a hacer mucho más por ellos que lo que este juez hizo por esta viuda. Y yo creo que lo primero que aprendemos aquí es de que hay como un reto, ¿verdad? Fuera de esta parábola. Y el reto es este, somos llamados como personas de Dios a confiar pacientemente en Dios. Quiero leerles primer versículo otra vez, y el último versículo dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice, os digo que pronto les hará dice, hallará fe en la tierra, dice el último versículo. Creo firmemente que todo el mundo ora. Todo el mundo ora. Cada persona que tú has conocido ora. Y ellos dicen, no, yo no oro. Yo tenía un amigo que era ateo cuando estaba viviendo en Escocia. Y era un ateo y él decía que no creía en Dios. Y yo le dije, ¿en serio? Y me dice, bueno, eh, una vez estaba en un lugar muy oscuro. Bueno, él me dijo que cuando él está manejando en las calles de Escocia, que son muy angostas, él dice que a veces ora para no ser atropellado. Entonces yo pienso que mucha gente que dice que no cree en Dios es una manera de supresar o de ocultar la verdad. Ahora, yo no hablo de un ritual, yo hablo de hablar, orar es hablar de Dios. Hablar a Dios es una disposición y en vez de palabras tú a veces le ofreces a Dios cosas que son como alabanza, ¿verdad? A veces confesiones, a veces arrepentimiento, a veces por protección y provisión. Eso es hablar con Dios. Entonces yo pienso que muchos de nosotros somos familiares con la oración. Muchos de nosotros oramos constantemente, ¿verdad? Y cuando venimos a esta sección, este pasaje, me hizo sentir un poco inseguro porque él dice esto. Él dice no solamente que ore, él dice que tienen que orar siempre, siempre orar. Y si eso no es suficientemente fuerte, mire lo que dice en el Nuevo Testamento. Dice, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, orando continuamente. Entonces dice, cuando empieces a orar, no termines. Dice, den gracias en todo porque está la voluntad de Dios para ustedes en Cristo. Dice, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Dice Romanos 12. Efesios dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia. Y cuando estaba yo preparando este mensaje y yo dije, ¿será que dejo de prepararme para este sermón para seguir orando? Y asumir de que todo va a estar bien y que voy a predicar bien, así no me prepare. Y no, tenemos que orar, tenemos que dormir. ¿Qué significa orar continuamente? ¿Acaso tengo que dejar de dormir, de comer para orar? Spurgeon ofreció un ejemplo muy importante. Él dice, imagínense una nación en guerra y hay gente que son llamados a esa guerra y ellos no están peleando, pero están pendientes están listos para la guerra, ¿verdad? Los soldados duermen con sus armamentos puestos, con sus botas puestas, por si acaso pasa algo y sean llamados, no tengan ningún obstáculo, sino que ellos estén listos para ir porque están preparados para la guerra. Entonces la analogía es de que obviamente yo voy a orar, no cada segundo de cada día, yo voy a tener una actitud de orar acerca de todo, pero la oración siempre va a comenzar siempre, continuamente, cuando el Espíritu me llama a orar, cuando tengo cualquier oportunidad. Esa es la actitud general que debo de tener en cuanto a la oración, que me ayuda a mí a vivir una vida de oración sin cesar, ¿verdad? Yo quiero decir algunas cosas sobre qué significa orar y qué no significa orar continuamente. Yo creo que ayuda mucho. Y a medida que estaba yo reflexionando, aprendí esto. Primero es, ¿cómo se deben ver nuestras oraciones? ¿Alguna vez te pones nervioso de cuando eres pedido a que ores por alguien? Y tú dices, yo tengo que asegurarme de que suene correcto, ¿verdad? Hace unos minutos yo estaba orando por ustedes y me pregunté, ¿estoy sonando bien? ¿Verdad? O a veces oras en un círculo de personas y tú ves que tu turno ya viene y la gente está orando y ellos oran incluso partes de la Biblia, como que se memorizaron muchas partes de la Biblia.
Yo entiendo la tentación de sonar espiritual y maravilloso y elocuente cuando oramos. Y tú escuchas a otras personas orando y ellos a veces escuchan muy elocuentes. Es un reto, ¿verdad? Pero en realidad no importa. El Señor puede oír cualquier oración. La belleza de tu oración no importa. La elocuencia de tu oración no importa. Tu vocabulario no importa. Zach dice, la oración más importante es ayúdame. Yo estaba manejando de un campamento hace mucho tiempo y tenía muchas cosas en la parte de atrás, muchos equipos, maletas y todo. Y había una tempestad grande. Y se convirtió esto como en una manera, en un bote que me estaba llevando, el aire me llevaba para todas partes y yo manejando, y yo estaba asustado. Y mi oración en ese momento no era como que Padre bendito Señor, el poder del Espíritu, no sé qué. No, yo solamente dije, Señor, ayúdame porque tengo miedo. Y él oyó esa oración, igualmente como si hubiese oído cualquier otra oración elocuente. Ahora, yo creo que es bueno para nuestro vocabulario y nuestro lenguaje que a medida que leemos oraciones en la Biblia, nuestras oraciones se parecen un poco más a como la Biblia las muestra, no porque queremos engañar a nadie, sino porque nuestros corazones están llenos del contenido de las Escrituras. Un ejemplo de Lucas, miren, este es María, dice, mi alma engrandece al Señor porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Una oración como esa no es solucionada pretendiendo ser espiritual, intentando ser elocuente. No, es llenando tu corazón y tu mente con las palabras de las escrituras. Tú tienes que saber en dónde estás ahorita. Incluso si tú has estado aquí por 10 minutos o has estado aquí por muchos años, el Señor, o escucha tus oraciones. Las bellezas de tus oraciones son irrelevantes para que Él las responda o no. Pero la pregunta es el patrón de oración. ¿Cada cuánto tengo que orar? La Biblia dice siempre, pero otras religiones te dicen horarios y fechas, 3 veces al día, 5 veces al día, estas palabras o este tipo de oración. La Biblia no nos dice nada de eso, pero sí tenemos un modelo en Cristo, ¿verdad? Jesús siempre se levantaba muy temprano en la mañana y él oraba antes de hacer todo. Entonces, Jesús está sacando demonios, sanando personas, predicando, haciendo milagros, y él se levantaba antes, tempranito, y oraba. Entonces es un modelo que nos ayuda. Hay un pastor ahí que me dice, yo levantarme en la mañana y no leer mi Biblia y no orar y pensar de que yo estoy listo para enfrentar el día y todas las tentaciones del día es lo más arrogante que puedo hacer. Yo no debería de pensar que yo soy suficiente para el día que viene para mí. Cuando yo me levanto, yo oro y yo oro y leo la palabra. De una vez yo reconozco que necesito la ayuda del Señor. Yo creo que lo último es que más importante, lo que es relevante a este pasaje es cuál es el propósito de la oración. Jesús dice que Él le dio estas parábolas para que ellos siempre oraran y no desmayaran o no se dieran por vencidos. ¿Alguna vez tú te sientes como que estás perdiendo la batalla, como que estás a punto de desmayar espiritualmente? Hay mucha gente aquí que está sintiéndose así y que, ¿verdad? Porque el mundo es muy difícil. Era difícil para los discípulos. Los discípulos iban a seguir el ministerio de Cristo cuando Cristo ascendió e iban a experimentar persecución, iban a experimentar desunidad, iban a ser atacados por muchas personas, iban a argumentar con mucha gente, iban a evangelizar, iban a ser rechazados, iban a experimentar malos climas y iban a experimentar pecado y rechazo, iban a experimentar tantas cosas y el Cristo les dice que no desmayen. Y para que no desmayen tienen que orar constantemente, porque la oración nos orienta hacia el Señor, orienta nuestros corazones hacia el Señor. Entonces, oramos por muchas cosas en nuestras vidas y eso es bueno, pero el mundo tiene una manera de sacar esas cosas buenas y desubicarnos y nos hace pensar de que podemos estar felices aquí en este mundo sin oración. ¿Cuántos de ustedes han orado por más dinero? Usted es el servicio más honesto. Ustedes son las personas más honestas. El servicio pasado no alzó la mano. Tú oras y necesito más dinero. Y muchos de ustedes
han sido dados más dineros por más trabajo o por suerte o por lo que sea. Es fácil para nosotros recibir esas cosas y pensar, oh, esto me va a mantener seguro, esto me va a hacer, me va a mantener cómodo, esto es mi gozo, esta es mi felicidad, de aquí viene mi felicidad. Cuando oramos por estas cosas, nos ayuda a recordar de que vienen de Dios. Cualquier dinero que usted tenga ahorita, Dios se lo dio a usted. Lo malo que usted está experimentando, lo que- cualquier cosa mala que usted no está experimentando, Dios la ha rehusado en su vida. Muchas veces oramos por hijos. A lo mejor usted tiene hijos muy obedientes y usted dice, yo soy el mejor padre que existe. Y yo espero que usted sea un buen padre, pero si usted lo es porque Dios le hizo a usted un buen padre. Entonces, cuando oramos a Dios por cosas, nos recuerda de que Él nos da esas cosas a nosotros y nos forma y nos da corazones más fuertes mientras esperamos el regreso de Jesús. Si mi esperanza más grande no es nada en esta vida ahorita, sino que el regreso de Jesús y el nuevo cielo y nuevas tierras y la resurrección de los muertos, entonces yo tengo un corazón resiliente ahora porque digamos que lo que yo amo es del dinero y Dios me da mucho dinero. Mi corazón entonces se va a voltear hacia ese dinero y cuando yo lo pierda, entonces yo pierdo la espiritualidad y cuando regrese el Señor no va a encontrar fe en mí porque yo supuestamente perdí todo. Ese es el reto. Ese es el reto. Él dice, oren todo el tiempo para que no desmayen, porque Cristo va a regresar y cuando Él regrese, ¿qué va a encontrar aquí? Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice el último versículo. Seremos un pueblo que están llenos buscando las cosas de este mundo, que no han estado orando fielmente al Señor por las cosas más importantes cuando Él regrese. Corazones muy pequeños que solo se preocupan por las cosas de este mundo y cuando regrese el Señor no va a encontrar fe en nosotros si estamos pensando así. Yo sé que mucha gente aquí que ora repetidamente por muchas cosas y no las recibe y es muy fácil preguntarle a Dios, ¿por qué no estoy recibiendo esto? ¿Por qué no tengo esta cantidad de dinero? ¿Por qué no tengo este trabajo? ¿Por qué no tengo estos amigos? ¿Por qué no tengo esta esposa? ¿Por qué no tengo esta cantidad de hijos? Y lo que está pasando cuando leemos este pasaje es de que se nos voltea en contra de nosotros. Y Jesús está diciendo, no dudes de Dios, duda de ti mismo. Tú tienes que preguntar, ¿tuviste fe o fallaste? Y, y es persistencia lo que necesitamos. Jesús nos muestra aquí una parábola para animarnos y fortalecernos en la práctica de la oración persistente. La parábola de la viuda persistente y del juez injusto. Y de la viuda aprendemos que nosotros tenemos que aceptar nuestro estado, nuestro estatus. Leemos, dice, había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de este dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me está molestando, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces la persistencia de esta viuda tuvo éxito. Era un poco diferente en ese tiempo. Esta viuda solo tenía persistencia. Era como más fácil, hubiese sido más fácil para ella tener a un hombre que la ayudara, pero en este caso ella no tenía nadie a su alrededor. Entonces ella tuvo que ir a este juez sola y ser su propia abogada, su propio juez, perdón, su propio abogado. Y entonces en ese entonces el sistema de los jueces era muy corrupto, muy diferente a hoy en día, ¿no? Tú necesitabas pagarle a los jueces, ¿verdad? Necesitabas, tenías que tener dinero para comprar a estos jueces, porque eran corruptos. Pero ella, no sabe mucho de ella, pero sabemos que ella está lista, ella era persistente. Y ella se dio cuenta de que había un juez allá y ella estaba constantemente esperando por este juez, lo veía venir, siempre iba con ese juez y el juez decía, oh, otra vez viene esta mujer molestándome. Y la persistencia llevó a que ella siguiera preguntando.
Entonces, parte de lo que Jesús está haciendo aquí es, sean como esta mujer que es persistente, yendo detrás de lo que ella desea. Más que eso, ella tiene un montón de desventajas que tú no tienes. Si tú eres un miembro de la iglesia de Cristo, si tú estás arrepentido y has creído en Jesús, porque los seres humanos somos malos, pecadores, naturalmente enemigos de Dios, destructores de la creación y de relaciones, somos pecadores y pecamos en millones de veces, pero Dios es justo y perfecto y nada de Él es malo. Y porque los humanos hemos pecado en contra de un juez justo, quien es justo y no es corrupto, entonces la ira de Dios va a caer sobre pecadores como nosotros. Pero Dios en su amor y en su misericordia se hace hombre. Jesús vive una vida perfecta en nuestro lugar, nunca comete pecado y cumple toda la justicia de Dios. Va a la cruz y en la cruz la ira de Dios es puesta sobre Jesús para así aplacar la ira de Dios, y Jesús paga la deuda nuestra y Él toma el lugar nuestro, y los pecadores que claman a Cristo y creen en Cristo y se voltean de su vida pecaminosa y confían en Jesús, reciben entonces una justicia que no es de ellos, sino que es de Jesús, para que entonces en el día final aquellos que se han arrepentido se paren enfrente a este Dios justo y van a presentar la justicia de Cristo que fue dada solamente por la fe. Y así somos declarados justos y somos rescatados de la ira de Dios. La Biblia enseña de que si tú estás en Cristo, esto es real acerca de ti. Pero si tú no estás en Cristo, estás en peligro de destrucción. No te vayas de aquí hoy pensando que tú puedes relacionarte con Dios si no te has arrepentido. Pero si tú te has arrepentido, estás en Cristo, has sido rescatado del juicio y hay un montón de beneficios que tienes ahorita. Jesús dice, esta viuda no tenía nada y obtuvo lo que recibe, pero tú estás en Cristo y tú tienes todo. Tú tienes un abogado frente a Dios. La viuda de nuestro texto no tenía abogado. Mira lo que dice la palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por el medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hebreos 9:24 dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por humanos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, en nuestro lugar. No es un juez que encuentras en internet por descuento, no, es el mismo Hijo de Dios, el mismo que hizo toda la creación, solamente hablando, el que sostiene la creación, nada está fuera de él, todo está bajo sobre su soberanía, el Señor del universo, el que es en forma de Dios, ese mismo es tu abogado si estás en Cristo. Yo pienso que es fácil como cristiano. El tiempo que yo he estado aquí, yo asumo siempre de que Dios no está feliz conmigo, incluso yo sabiendo que me he arrepentido y he confiado en Dios. Yo a veces me imagino a Jesús que no está intercediendo por mí, y yo pienso a veces que Él me está viendo y Él piensa que yo soy muy tonto y no me quiere. Pero no, eso no es lo que Cristo está haciendo. Él está intercediendo y abogando por nosotros. Tú tienes eso si estás en Cristo. Él es tu abogado. Otra cosa más es de que tú eres escogido. Tú eres escogido si estás en Cristo. Si estás en Cristo, tú fuiste escogido. Tienes la bendición de ver. Mira lo que dice Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Mire Juan 15:16. Tú no me escogiste a mí. Yo los escogí a ustedes y los predestiné para que vayan y den muchos frutos, de que sus frutos, para que todo lo que ustedes le pidan a Dios en mi nombre,
Él se los dé. Cuando tú escuchas acerca de la doctrina de la elección por la primera vez, es un poquito estresante. Cuando yo estaba más joven, yo sentí que era estresante. Pero no es como el Nuevo Testamento usa la doctrina de la elección, la usa como una comodidad, como algo hermoso. Tú es escogido. Si tú has clamado a Cristo, si tú estás en Cristo, si tú eres cristiano, tú fuiste escogido y tú ya tienes el favor de Dios sobre ti. Tú ya lo tienes. Es algo, un hecho. Y a Dios le encanta dar sus cosas buenas a sus escogidos. Si tú conoces a alguien que es malo que es malo contigo, que habla en contra de ti, que habla a tus espaldas y te piden por un favor, se siente bien decirle que no, yo no te voy a ayudar porque tú eres malo, porque nuestros corazones pecaminosos hacen eso. Pero lo contrario también es verdad. ¿A ti te encanta ayudar a aquellos a los que tú amas? Sí. Si otro niño viene hacia mí y me dice, ¿me puedes por favor leer un libro? Yo quiero decirle, no, encuentra a tu padre para que te lo lea. Pero si mi propio hijo viene a mí, en la mayoría de los casos, yo estoy contento en leerle un libro. Tú tienes el favor de Dios antes de que el mundo fuese creado. Él te escogió, no por algo bueno que tú hiciste, sino que Él te escogió. Tú estás en Cristo y cuando tú oras, tú ya tienes el favor de Él. Si tú eres un creyente, tú no eres un creyente por accidente. Quiero hacer este punto. No es como que Dios está ahí lanzando, pescando ahí a la deriva. No. No, Él saltó y Él te agarró específicamente a ti, te escogió. Tú estás aquí a propósito y tú tienes su favor si estás en Cristo. Otra ventaja es compartimiento o no estamos solos. Tenemos la iglesia y oramos por los unos por los otros. ¿Tú tienes alguien que ora por ti? ¿Tú oras por otras personas? A mí me encanta pensar qué tan poderoso son las abuelas en orar, ¿no? ¿Cuántos milagros han pasado porque las abuelas han estado orando antes de que cualquier otra persona se levantara, ¿verdad? Si tú estás aquí esta mañana, posiblemente es porque tu abuela Dulce oró por ti. Yo sé porque ellos vienen a mí después del servicio y dicen, yo quiero orar por mi nieto porque no conoce al Señor. Y yo digo, vamos a orar por él. Vamos a orar por él. Lo último es que no como la viuda que tenía que perseguir a este juez. No, nosotros tenemos acceso libre. Dice, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe y a esta gracia en la cual estamos firmes. Efesios, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad de acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Hebreos 10, 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. No es como muchas otras religiones enseñan que el único mediador, no, el único mediador que tenemos es Cristo. En los años pasados, tú a lo mejor tenías que ir a un sacerdote. Yo sé que mucha gente hoy en día te va a decir de que alguien en la iglesia, en el mundo, se tiene que parar enfrente o en el medio de ti y de Dios. No, 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 eso es mentiras. Y no quiero decir de que la iglesia no sea esencial. No, no. Lo que quiero decir es que tú tienes acceso libre a Dios. No necesitas otro intermediario, solamente Jesús. Si tú estás en la noche ahí asustado en tu cama o preocupado y tienes culpabilidad, sientes culpabilidad de pecado y tienes miedo acerca del futuro y tienes cosas en tu corazón que tu corazón anhela, nadie está obstaculizando que tú vayas con Dios. Tú tienes acceso para que vayas con Dios en ese momento y Él te va a escuchar. Es un acceso verdadero.
Entonces, cuando oramos, debemos de orar sin vergüenza. No quiero decir de que no confesemos pecado. Yo quiero decir de que Dios nos conoce. Él ya sabe todo de nosotros, conoce todos nuestros pecados. Él perdona los pecados y que somos bienvenidos a orar sin ningún tipo de obstáculos. No podemos, no, no tienes que pretender, no tienes que pretender ser alguien más. Él sabe todo de ti, no tienes que pretender nada. Él sabe lo bueno y lo malo de ti. Él sabe qué tan grande es tu vocabulario. Cuando tú usas palabras que no sabes ni qué significa, Él lo sabe. También puedes orar sin ningún tipo de desesperación. Especialmente si tu oración primordial es por el regreso de Jesús. Yo sé que todos aquí en este lugar han orado por cosas que no han recibido. Y posiblemente eso es porque la respuesta es no, todavía no. Y posiblemente es porque la respuesta es no y el Señor está evitando que tú recibas algo que tú crees que necesitas. Mi hija menor le encantan las tijeras. No tijeras de niños, sino tijeras de cocina, tijeras con las que cortas huesos. Eh, y yo tengo cámaras por toda mi casa y a veces tengo alertas de mi cámara y veo esta persona pequeñita caminando en mi casa con unas tijeras grandes. Ella solo quiere recortar papel, pero yo tengo miedo de que cometa un crimen, entonces tengo que ir por ella. Y quito las tijeras y ella dice, ella llora, yo le digo, tú no entiendes, ella va a ayudar. Yo le digo a ella, tú tienes 5 años, tú no entiendes el peligro. Yo te las voy a quitar porque es peligroso. Es un ejemplo, ¿no? Yo no creo que la oración no es respondida. Yo creo que es sí, a veces es no y a veces es todavía no. Y como cristianos somos llamados a persistir y no desmayar, sino confiar en Dios y en su soberanía y en su eh, sabiduría. Y también aprendemos del juez de que tenemos que apreciar lo bueno que es Dios, que tenemos que apreciar lo bueno de Dios. Leemos en capítulo 6, versículo 6, dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tenemos aquí un juez malo, ¿verdad? Un juez injusto. En otro pasaje Jesús dice que había un juez que que temía a Dios y no respetaba a hombre. Dice aquí este mismo versículo. Y el juez dice aquí, eso es correcto. Yo no temo a Dios ni respeto a los hombres. Entonces este juez es malo, ¿verdad? Y él lo admite. Él solo le da a esta viuda porque está fastidiado. Es como que si tú eres un padre de unos niños pequeños y tú te das por vencido el sábado de la mañana y tú dices, bueno, está bien, vean televisión el sábado de la mañana. Y yo nunca, recuerde que mentir es pecado, así que tienen que ser honestos. Él no le da a ella lo que ella quiere porque él es bueno, y bueno, es porque, pero sin embargo lo recibe. Y aquí el punto de Jesús es que dice, oigan, este juez es un hombre malo y le dio a ella lo que ella quería por una razón mala. ¿Cuánto más un Dios bueno, un juez justo te dará a ti si tú perseveras en la oración? Por ejemplo, está lleno de gracia. ¿Saben eso? Dios está lleno de gracia. No solamente el Dios del Nuevo Testamento, porque muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es malo. No, no, no. Dios siempre ha sido lleno de gracia. Miren las primeras descripciones de Dios. Mire, en Éxodo, entonces pasó el Señor por delante dice, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Voy a pausar aquí. Otras descripciones de Dios
en ese entonces eran descripciones de dioses brutales, de dioses que no les importaban las personas, dioses que querían matar a todo el mundo. La noción de que un Dios expresara amor y misericordia a la gente era única en ese entonces al Dios de la Biblia. Mire Salmo 103, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. Es un Dios bueno, lleno de gracia. ¿Alguna vez tú has experimentado la misericordia de alguien? Solo algunas personas aquí. Cuando yo era un niño, me metí en problemas, como todos. Sí, todos nos metimos en problemas como niños, ¿verdad? Y mi mamá me decía, cuando tu papá regrese a casa, él te va a disciplinar. Lo que era legal, ¿no? En el marco de la legalidad. Y bueno, en realidad a veces era físicamente castigado. Y yo esperaba con un poquito de miedo de la disciplina de mi padre. Y yo sabía que yo había hecho algo malo, yo sabía que algo venía. Y yo sabía que, bueno, mi papá llegaba, me llamaba al cuarto y algunas veces me decía, Andrew, yo hoy te voy a dar misericordia. Yo no te voy a dar lo que tú mereces. Yo te voy a tratar como que si no lo hubieses hecho. Y yo como que, ¿qué? Y bueno, tú tienes que disciplinar a tus hijos, pero la experiencia de recibir misericordia es muy poderosa. ¿Cuántos de ustedes como adultos han experimentado misericordia? Alguien simplemente no te paga en contra. Tú le has hecho algo malo a alguien y tú sabes que tú mereces un castigo y esa persona en vez de darte ese castigo simplemente escogen no hacer nada y darse la vuelta. Y es algo maravilloso, ¿verdad? Tu cinismo es aplastado. La misericordia es poderosa. Eso es la disposición de Dios a las personas. Entonces, oramos y tenemos que recordar de que Dios es misericordioso, lleno de gracia. Dios también es amoroso. Mira estos pasajes. Dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16-17, famosamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa palabra aquí, de tal manera, no quiere decir como que amó mucho, mucho, mucho. No, significa de esta manera fue que amó Dios al mundo. Entonces la pregunta que está siendo preguntada aquí es, ¿cómo Dios amó al mundo? De esta manera. Él dio a su único hijo. Esa es la expresión más grande de su amor, activada por Dios, de que Él dio a su hijo. Él hizo algo por nosotros. Si tú estás casado, tú tienes que decirle a su esposa que la amas todos los días. ¿Saben eso? Tú deberías de decirle a tu esposa que la amas y deberías de hacerlo todos los días. Pero si tú no demuestras ese amor y solo lo dices, entonces ¿cómo vas a saber de que realmente la amas? Tienes que vivir eso sacrificialmente. El amor es demostrado, es activo. El amor por nosotros no es solamente una emoción, una disposición ahí de emociones buenas, no. Es una muestra. Y es demostrado en sus acciones de darnos a su Hijo una acción ya completada, algo que ya Él hizo, es algo decisivo. Dios es misericordioso, es amor. Dios también es poderoso.
Mire, Jeremías 32 dice, ah, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. ¿Qué es qué es imposible para él? Nada. Otra vez, si tú tienes hijos, tú sabes de que muchas veces ellos preguntan hacer algo, te piden hacer algo que tú no puedes hacer. Tú estás en un parque de diversiones y te pide ir a de estos, te pide ir a uno de estos juegos que son peligrosos y tú le dices que no. No, o estamos en una línea y no podemos salirnos de la línea, ¿verdad? Hay cosas que no podemos hacer. Yo creo que una de las cosas maravillosas de esta religión cristiana es de que hay un solo Dios y él puede hacer todas las cosas. Él está dispuesto a hacer todas las cosas. Nosotros no estamos aquí como escogiendo a qué Dios pedirle o cuál Dios es mejor que otro o qué tipo de vida o qué tipo de mundo de ideología es mejor. No, no, no. Solo hay un solo Dios y él puede hacer todas las cosas. Entonces, a lo mejor tú tienes amigos y familiares que no son salvos y ellos son ácidos en contra del cristianismo y ellos están ahí aprisionados por su pecado. Y tú a lo mejor tienes hijos que han caminado lejos del Señor y tu corazón está quebrado por eso y se siente como que no hay esperanza. Tú tienes que saber de que Dios puede salvarlos. Ah, de hecho, es un hecho, Él puede. De hecho, es una manera muy buena de orar, es decir, Señor, yo no puedo salvarlos, pero tú puedes, Señor. ¿Sabes qué es maravilloso? De que tú no puedes salvar a las personas, pero Dios sí puede salvarlos. Y tú piensas que lo amas, pero no, Dios los ama más todavía. Por último, nosotros tenemos que tener confianza y estar animados de orar persistentemente, regularmente, siempre, porque Dios es perfecto. Porque Él siempre lo va a hacer de una manera correcta. Él no va a hacer nada incorrecto. Que cuando Él regrese, Él va a hacer todas las cosas bien, la justicia será ejecutada perfectamente, la tierra será renovada y los muertos serán resucitados. Y Él todo lo va a hacer bien, toda parte, todo detalle lo va a hacer bien. ¿Alguna vez te sientes sobreabrumado por las cosas de este mundo? Dios nunca se siente sobreabrumado. Él siempre todo lo va a hacer bien, todo lo va a perfeccionar. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por hoy y por tu palabra. Gracias por tu sirviente Lucas, al cual usaste para escribir todo esto. Gracias por todos los hombres y mujeres que contribuyeron para la perseveración de este evangelio. Gracias por la Biblia, que es un regalo hermoso. Señor, oramos que ahora nos acercamos a tu mesa, preparemos nuestros corazones para la comunión, de que tú nos bendigas y nos unas como una iglesia. Oramos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén.